Buenos días, amigas y oyentes de la página de Educación Bíblica Mujer, que tengan un hermoso jueves. Acá en Quilmes está muy fresquito, bueno, ya estamos comenzando el invierno, pero qué hermoso es poder comenzar una mañana, un día con el Señor, ¿no? Tomados de su mano, las que somos sus hijas, meditando en su palabra, sea cual sea el devocional que usemos. La hora silenciosa es muy recomendable, de palabra de vida, pero bueno, cada una decide cómo comunicarse, cómo mantener esa comunión con el Señor, ¿no? Y hoy deseo compartirles un pequeño devocional basado en Proverbios 8. Proverbios capítulo 8, que el título que tiene en la versión 1960 dice: los proverbios que fueron escritos por el rey Salomón, un sabio de hace muchos años, dice: excelencia y eternidad de la sabiduría es el título, ¿no? Antes de comenzar a leer 3 versículos y algunos otros más, porque es muy largo y es un capítulo que da para explicar muchísimo, pero bueno, vamos a sintetizarlo para sacar algo práctico como una pequeña orientación. Dice, una definición que pude encontrar de sabiduría, dice: la sabiduría es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que nos dan entendimiento, nos capacitan para reflexionar, sacando conclusiones, y nos dan discernimiento de la verdad, de lo bueno y de lo malo. Qué interesante, ¿no? La sabiduría nos ayuda a discernir la verdad, lo bueno y lo malo. Maravilloso. Y vamos a ver qué dice Dios en cuanto a la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría bíblica? Dice, no clama, a partir del versículo 1 del capítulo 8 de Proverbios, dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia, en las alturas junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Hasta ahí vamos a leer los primeros versículos. Y en el versículo 11 del mismo capítulo dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Y vamos a buscar un versículo, unas hojas para atrás, en el mismo libro, Proverbios 4:7, dice: sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y más atrás todavía, cuando comienza este libro de Proverbios 1:7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿no? Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová no es el miedo, que le tengo miedo a Dios a ver qué me va a hacer, no, porque Dios es amor, Dios es eterno, Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Dios es el que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, a las que somos sus hijas. Él envió al Señor Jesucristo para que nosotras podamos ser salvas por la fe en Él. Y ese temor implica una confianza, no un miedo, confianza reverente en su nombre, ¿no? Y hay una frase que anoté acá de un comentario, dice que Dios es el origen y la fuente de la sabiduría. O sea, la sabiduría está en Él. ¿Y dónde vimos esa sabiduría? En la creación. En la creación de este mundo, Dios creó, diseñó este mundo de una forma perfecta y sabia, porque la sabiduría estaba en Él. Y en un versículo del capítulo 8 dice, si seguimos leyendo, les animo a leer todo el Proverbios 8, está hablando de que antes de que los montes fuesen formados, los collares, los mares, en los cielos, allí estaba yo, la sabiduría. Con Él, en el versículo 30 del mismo Proverbio dice, con Él yo estaba ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Tenía solaz delante de Él en todo tiempo. Con Él estaba yo, ordenándolo todo, ¿no?
Dios es la fuente de la sabiduría. Dios cuando creó este mundo lo hizo de una forma ordenada y perfecta. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si leemos Génesis 1, podemos ver todo el orden de la creación. Lo que hizo un día, lo que hizo otro, fue algo planificado por Dios, ordenado por Dios, perfecto, con disciplina, con un orden. Dios es un Dios de orden. Y leíamos recién en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿no? Y para poder tener una enseñanza, para poder adquirir un conocimiento, necesitamos determinadas actitudes en cuanto a nosotras mismas. Analizar, considerar, buscar una dirección, estudiar sistemáticamente. Y eso requiere en nosotras que tengamos una autodisciplina. Significa que es uno mismo, y una disciplina es algo que nos lleva a tener, digamos, para ilustrarlo, una disciplina constante, una rutina constante, hábitos piadosos, hábitos de estudio, hábitos de lectura, hábitos de memorización, hábitos de oración. Entonces, esa autodisciplina nos lleva a tener una constancia en buscar, en este caso, hablando de la Biblia, el conocimiento de Dios. Si hablamos de otras áreas seculares, también para poder estudiar y necesitamos una rutina, una autodisciplina, porque si no, nunca aprendemos, nunca estudiamos y damos mal los exámenes, si no tenemos una autodisciplina. Y en cuanto a las cosas espirituales, en cuanto al conocimiento de Dios, como hijas de Dios necesitamos tener esa autodisciplina que nos lleva a tener esa constancia en estudiar, en leer, en buscar, en investigar, en buscar libros seculares que acompañan el estudio bíblico, libros de diferentes. Eso es lo que nos lleva a poder a buscar sabiduría. Habíamos leído la frase, dice que nos usamos la inteligencia en distintas ocasiones, ¿no? Dice que es la aplicación, es un carácter que se desarrolla aplicando la inteligencia en la experiencia propia. Entonces debemos ser inteligentes en cómo buscamos de conocer cada día más a Dios. Y eso nos va a llevar a tener un discernimiento de la verdad, de lo bueno y de lo malo. ¿Por qué? Porque vamos a conocer la palabra. Y esa sabiduría que vamos a adquirir en poder tener el conocimiento que Dios quiere, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que nos marca el camino, el sendero, las decisiones a tomar, conocer la voluntad de Dios, es estando en comunión con Él. ¿Y cómo estamos en comunión con Él? Conociéndolo, meditando en su palabra. Conocemos a Dios a través de su palabra, no con una emoción secular o por un video que vemos en internet o por un mensaje muy emocional que nos ha llegado, que nos fortalece en el momento y a los 2 minutos ya estamos abajo otra vez. No, conocemos a Dios en la meditación de su palabra. Tenemos que cuando conocemos y estudiamos sistemáticamente a la luz de la palabra de Dios y buscando sabiduría, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, decía Santiago, que nos da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando tenemos esa constancia, esa autodisciplina constante, y la constancia no es un mes, es constante, todos los días, un horario fijo, determinado, que establecemos y dedicamos para esa situación, para estudiar. ¿Por qué? Cuando nosotros dedicamos un tiempo sistemáticamente a algo, es porque eso para nosotros es importante, ¿no? Si dedicamos mucho tiempo a las novelas, a las series, a la televisión, a estar con los amigos, a reírnos, a jugar, es importante. Entonces, si nosotros dedicamos un tiempo sistemáticamente a estudiar la palabra de Dios, es porque la palabra de Dios para nosotros, para nosotras, es importante. Entonces, tenemos que tener esa autodisciplina y decíamos que nos lleva a discernir de la verdad lo bueno y lo malo. Esa autodisciplina va a llevar que en nuestra vida tengamos un autocontrol. Un autocontrol significa, acá anoté, dice, es la capacidad de gobernar nuestras vidas. El autocontrol es la capacidad de nosotras mismas gobernar nuestras vidas y tener vidas disciplinadas, tener ese autocontrol, ese dominio propio que decía Pablo en Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio. Y ese dominio propio implica el dominar los deseos pecaminosos. Si vamos a conocer su palabra, vamos a tener un dominio propio, vamos a tener esa capacidad de tomar decisiones correctas, discernir lo bueno, lo malo, la verdad y la mentira. Entonces vamos a poder discernir, porque vamos a tener oportunidades todos los días de decidir entre lo que está bien y lo que está mal, porque debemos, como hijas de Dios, tomar esa decisión. ¿Esto es bueno o esto es malo? No hay grises para Dios. O es bueno o es malo. O está permitido por Él o no lo está. Y no hay grises, como les decía, ¿no? Es en el sí y en el amén, decía Pablo en Corintios, ¿no? Les daba con firmeza a los corintios que fluctuaban en la santidad, fluctuaban en el conocimiento, en el tomar reverente hacia Dios. Entonces, volviendo al tema de la sabiduría, mejor es adquirir sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no se compara con ella, con tener la sabiduría. Y la sabiduría viene de tener ese autodisciplina, ese autocontrol para poder dedicar tiempo a conocer a nuestro Señor, conocer a nuestro Dios, para poder saber cómo Él es, qué es lo que quiere y para poder conocer lo que está bien y lo que está mal. Difícilmente podamos discernir en la verdad lo bueno y lo malo si no conocemos su palabra. Si no tenemos ese deseo en nuestro corazón de estudiar en profundidad la palabra de Dios, ¿no? Ya no comiendo, como decía en Hebreos, tenéis necesidad de de tomar la leche espiritual, como los bebés que toman la leche materna y la leche para poder crecer, porque no han crecido, sino que por el uso debemos tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿no? Y eso, a eso enfoca, a eso nos lleva el poder tener esa disciplina, ese autocontrol, esa autodisciplina, esa constancia diaria de meditar, de estudiar plenamente en su palabra, ¿no? Porque allí lo conocemos y no nos olvidemos nunca que la fuente de la sabiduría es Dios. Él es el origen, Él es la fuente de la sabiduría. Y lo vemos en todo lo que tenemos a nuestro alrededor, en este mundo maravilloso que Él creó en cuanto a su naturaleza, ¿no? Que después, bueno, el hombre con el pecado de Adán perdió todos esos privilegios de esa maravilla de ese mundo que Dios había creado. Pero en su amor y en su sabiduría también dio al Señor Jesucristo para redimirnos, para que por medio de la fe en el Señor Jesucristo podamos ser salvos. Así que amigas o hermanas de esta página que puedan ver este video, las animo a poder tener esa autodisciplina que los va a llevar a tener el autocontrol de sus vidas, buscando cada día de estudiar y meditar. Ordénense, anoten en la heladera, en una agenda que vean a diario, una llamadita en la mano, no sé, cuál es el medio secular que ustedes puedan tener para recordar y marcar un tiempo. Quizás sea media hora, quizás sean 15 minutos, 20, no sé, el tiempo que cada uno disponga, pero debemos dedicar un tiempo a estudiar, a meditar, a profundizar en la palabra de Dios. Sin dejar de lado, por supuesto, el memorizar, que eso es muy importante, es maravilloso tener la mente. Hay una frase que de un discipulado que decía, mente vacía, oficina de Satanás. Para poder discernir y ver qué es lo bueno, qué es lo malo, la palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente. Y hay los medios para lograrlo, solamente es estudiando, memorizando y sistemáticamente gastando tiempo cada día con su palabra. Que Dios les bendiga mucho, que el Señor nos dé ese deseo en nuestro corazón, que produzca en nosotras el querer como el hacer para poder desear conocer más a nuestro Salvador. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y gracias por este hermoso tiempo de compartir sobre Proverbios 8. Que sea de bendición a las oyentes en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, amigas y hermanas de esta página, nos veremos en la próxima y les recuerdo que mañana viernes 7 de mayo vamos a comenzar a estudiar el libro de Filipenses sistemáticamente. No sé cuánto tiempo nos va a llevar, porque depende de cómo vaya preparándolo para estudiar
exegéticamente el libro de Filipenses, que es precioso. Nos vemos, si el Señor lo permite, en el próximo encuentro. Chao, chao.